La joven que estás viendo en tu pantalla era Changjin Lam, y estas son las últimas imágenes en las que se le vio con vida. Su fallecimiento ocurrió en extrañas circunstancias durante el momento más intenso de las protestas antigubernamentales en Hong Kong, que desató una ola de teorías conspirativas y rumores sin precedentes. Incluso, a pesar de las conclusiones oficiales, la demanda de respuestas entre la población alimentó un misterio que sigue dividiendo opiniones y generando controversia hasta el día de hoy. Te invitamos a ver hasta el final este caso para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Changjin Lam. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Changjin Lam nació alrededor de 2004 en Hong Kong. Como sus padres se separaron, poco después, la niña quedó a cargo de la madre, una mujer que respondía al nombre de Ho Pui-ye. Sin embargo, una vez que ésta comenzó una nueva vida junto a una nueva pareja, dejó a Chang al cuidado de su abuelo. Desde entonces, Chang padeció de un modo u otro la ausencia de ambos progenitores. Por un lado, la madre no solía buscarla y por otro, aunque cada tanto veía a su padre, este solía estar bajo los efectos de sustancias, y en esas ocasiones, para colmo, la agredía físicamente. De hecho, a causa de una psicosis, con el correr del tiempo, el hombre debió ser ingresado innumerables veces a centros hospitalarios. Al llegar a la adolescencia, Chang comenzó a fugarse de casa con frecuencia y evitaba hablar con su madre, aunque algunos allegados afirmaban que, por ese entonces, ambas tenían una relación cercana. Además, se especulaba que la joven podría padecer un trastorno de conducta, ya que presentaba dificultades para seguir normas y se frustraba con mucha facilidad. Aún así, según informes de prensa, la chica formó parte del equipo de buceo de su escuela, lo que la condujo a ganar premios en competiciones interescolares de natación, un dato que a posteriori sería de suma importancia en la historia. El 9 de marzo de 2009, Chang, entonces de 15 años, tuvo un enfrentamiento con la policía y como consecuencia de ello fue internada en un centro de detención juvenil administrado por el gobierno. Allí se golpeó la cabeza contra la pared, lo que obligó al personal a enviarla a un hospital. En principio, los médicos que la evaluaron asumieron que, debido a su edad y antecedentes, la chica probablemente no estaba buscando más que una forma rápida de escapar del correccional. Sin embargo, unos días después, un doctor la diagnosticó con trastorno de estrés agudo y trastorno desafiante. Ese mismo día, la joven escapó del hospital. En mayo, tras decidir cambiar el rumbo de su vida, Chang se anotó en un curso de diseño en el Instituto Juvenil del Consejo de Formación Profesional. Fue justamente por esos días que diversos grupos de ciudadanos comenzaron una serie de protestas en contra del tratado de extradición que el gobierno de Hong Kong planeaba implementar
con China. Cabe aclarar que, dado que Hong Kong contaba con un sistema de gestión independiente, sus habitantes no se identificaban como chinos y rechazaban que las autoridades del país tomaran decisiones sobre asuntos sociales, políticos y económicos de la región. La mayoría de esas manifestaciones fueron reprimidas por la policía, lo que, no obstante, intensificó el descontento generalizado y, por ende, también las movilizaciones. Aunque Chan participó en algunas de las protestas, su rol se limitó a repartir folletos. La mayor parte de su tiempo libre lo dedicaba a comunicarse con un joven de apellido Wu, quien estaba recluido en una institución correccional al oeste de Hong Kong. Con el tiempo, comenzó a visitarlo y desarrollaron una relación. Desde entonces, la joven lucía enamorada y mucho mejor anímicamente. Mientras tanto, en el agitado contexto social, hubo denuncias de que la policía hizo mal uso de gas lacrimógeno caducado en espacios reducidos como estaciones de tren, empleándolo incluso como arma ofensiva contra personas que no protestaban activamente. Al parecer, fue lo que le ocurrió a Chan el 10 de agosto. Ese día, completamente abrumada, subió a sus redes sociales un video donde se le veía afectada por los gases tóxicos y con lágrimas en los ojos. Además, expresó confusión sobre por qué fue atacada, alegando que no formó parte de las protestas. 2 días después, la joven se encontró con que no pudo ver a su novio en la institución, debido a que el padre de este ya había agotado la cuota diaria de visitas, lo que le generó una nueva angustia. Entonces, se dirigió a una estación de metro donde las cámaras de seguridad la captaron sentada en el suelo. Había tratado de comunicarse con su suegro, pero fue inútil, y en su mirada se adivinaba el desconsuelo. Poco después, la policía fue llamada a la estación porque la joven gritaba y vociferaba diciendo que había perdido su teléfono y que necesitaba con urgencia hablar con el padre de su novio. Como se negó a recibir ayuda por parte de los agentes, un rato después, estos se marcharon. Finalmente, el padre de Wu apareció y la llevó a un restaurante. Estando allí, Chan siguió actuando de forma extraña, hablando con gente de otras mesas y pidiendo comida que no estaba en el menú. Luego, le dijo a su suegro que se iba a casa, pero en lugar de eso, regresó a la institución penitenciaria para ver a Wu. Como no era horario de visitas, pasó la noche durmiendo fuera del edificio y por la mañana intentó entrar, lo que dio pie a un enfrentamiento con el personal. Al final, Chan fue esposada y trasladada a una comisaría cercana, pero el 14 de agosto volvió a tener un enfrentamiento con la ley. En esa ocasión, agredió a un oficial, lo que le valió un nuevo traslado a un hogar de acogida para mujeres. La justicia determinó que la joven tenía que comparecer ante el tribunal por daños materiales el 20 de septiembre y posteriormente también por el cargo de agresión a la gente. Mientras tanto, en un examen médico posterior se observaron moretones en las muñecas de la adolescente, que ella atribuyó al uso de esposas. Además, mencionó su intención de denunciar el trato grosero y provocador de la policía. Al día siguiente, su comportamiento fue notablemente errático, alternaba entre risas y llanto y se negaba a seguir las normas. Como resultado, el 19 de agosto fue enviada de nuevo al hogar de menores. Sin embargo, pronto comenzó a causar destrozos en las instalaciones, una situación que se extendió a lo largo de varias jornadas. Una vez que la derivaron a un hospital, Chan se mostró altamente nerviosa y aseguró que oía voces en su cabeza, de modo que fue trasladada a un centro de salud mental. Allí, el personal tuvo problemas para controlarla,
llegando a tener que sujetarla por la fuerza. El 22 de agosto, cuando fue dada de alta, ella se negó a regresar al hogar de menores, alegando que cuando estaba allí, las voces dentro de su cabeza empeoraban, impidiéndole entonces dormir. Sin embargo, el médico que la atendió atribuyó sus quejas a simples signos de rebeldía y por ende solo le dio un tranquilizante. Al mes siguiente, Chang pareció mejorar. Continuó el curso de diseño y comenzó a trabajar a tiempo parcial como camarera. Desde entonces, asistía a clases regularmente. Sus compañeros la describían como una chica alegre e inteligente. Hizo nuevos amigos y parecía realmente estar disfrutando del día a día, tal y como expresó en sus redes sociales, donde dijo que estaba dispuesta a dejar atrás su difícil pasado. En suma, nada parecía augurar la tragedia que se avecinaba. Ese mismo mes de septiembre, específicamente el 19, el abuelo de Chang se despertó a las 3 de la mañana al oír que su nieta estaba ordenando errática su habitación, y cuando le preguntó qué ocurría, ella le contestó que oía voces y no podía dormir. Luego, llegada la hora, la joven asistió a clases. Durante esa jornada, estando en el aula, se quitó los zapatos y se tumbó en el suelo. Al finalizar la clase, Chang le dijo a sus amigos que quería ordenar su casillero, y de hecho pasó casi media hora haciéndolo, hasta que los jóvenes la convencieron de irse con ellos. Alrededor de las 5 de la tarde, Chang se despidió de una amiga en la estación de metro y más tarde le envió a esta chica un mensaje por demás extraño. Justo después, nadie volvió a saber nada de ella. Al día siguiente, al notar que había faltado a clase, sus compañeras intentaron comunicarse con ella, pero sin éxito. Preocupadas, las jóvenes se pusieron en contacto con Hu, quien para esa fecha estaba fuera de Hong Kong. La reacción de la madre, no obstante, fue más bien relajada, y lo mismo ocurrió cuando las amigas se comunicaron con el abuelo de Chang. Incluso, este indicó que era habitual que su nieta se fugara. A fuerza de insistir, no obstante, las compañeras de la chica lograron convencer a la familia de denunciar la desaparición. El trámite se realizó el 21 de septiembre y tan solo unas horas después, Hu recibió una llamada del sistema del metro. Según le explicaron, un empleado de limpieza había encontrado un teléfono celular y algunos documentos pertenecientes a su hija. Los mismos, para mayores señas, fueron hallados en el suelo, muy cerca de la salida de la estación. La mujer recogió los objetos de su hija sin sospechar que, en cuestión de horas, las noticias sobre Chang serían devastadoras. En la mañana del 22 de septiembre de 2019, un hombre se encontraba pescando con su hijo a 100 metros del puerto frente a la bahía sureste de Hong Kong. Y de pronto, el agradable paseo se vio interrumpido cuando ambos divisaron en el agua lo que parecía ser un simple objeto flotando, aunque algo extraño. Al notar, no sin horror, que tenía forma humana, dieron aviso a la policía. Los barcos llegaron rápidamente al lugar y tras levantar el objeto, las autoridades confirmaron lo que temían. Se trataba de un cuerpo humano. Aunque en principio no tenían forma de identificar a la persona, lograron advertir que era una mujer de entre 15 y 30 años, de aproximadamente 1,5 metros de altura, pelo largo y rubio y complexión media. Entonces, con el corazón encogido, revisaron los expedientes de mujeres desaparecidas que encajaban con esa descripción. Horas más tarde, una llamada interrumpió el silencio. Era para Hu. Los agentes pensaban que podía tratarse de su hija.
Y en efecto, la madre identificó que los restos eran los de Chang. Considerando que la chica no presentaba heridas ni signos de abuso, el forense descartó que se hubiese atentado contra su vida, como también que se hubiese sido víctima de un ataque violento por parte de un tercero. Sin embargo, dejó en claro que las pruebas eran insuficientes. En cuanto a los análisis toxicológicos, indicaron que en su cuerpo no tenía alcohol, drogas ni ADN de otra persona. Y por último, las pruebas médicas no revelaron que la joven sufriera de alguna enfermedad. En paralelo, una vez que encontraron su celular, las autoridades comprobaron que el dispositivo estaba bloqueado, lo que impidió a los agentes recuperar los datos. Por esa razón, el forense ordenó a la policía retener el teléfono durante un año, a fin de que se investigara más a fondo. De lo contrario, el mismo debía ser devuelto a Hu. Adicionalmente, la revisión de las cámaras de seguridad del metro permitió constatar que Chang había dejado sus pertenencias en la estación el mismo día de su desaparición, a eso de las 5:40 de la tarde. El 27 de septiembre, la policía solicitó una orden judicial argumentando que se trataba de un crimen. Sin embargo, días después, sorprendentemente, reclasificaron el caso como el de un cuerpo encontrado, descartando así cualquier sospecha de acción violenta por parte de un tercero. Para ese entonces, la hipótesis principal que manejaban los agentes era que la chica se había ahogado. Al difundirse la noticia en los principales medios de comunicación, la ciudadanía empezó a demandar que se diera a conocer la identidad de la joven, hasta que el 9 de octubre la policía confirmó que era Chang. Además, se señaló que no había indicios de un crimen y se sugirió que con base en su historial de problemas mentales, tal vez había decidido quitarse la vida arrojándose al agua. Pero apenas trascendió el dominio de la joven en la natación y se viralizaron videos en los que se le veía expresando su apoyo a los manifestantes, algunos pusieron en duda esas afirmaciones, acusando sin miramientos a la policía de ser responsable del trágico final de la adolescente. Para dicho sector, no solo faltaban pruebas claras, sino que la narrativa oficial presentaba evidentes lagunas. Como era de esperarse, esto generó fuertes negaciones oficiales y la condena de las falsas acusaciones. Sin embargo, la desconfianza de la gente en las autoridades solo acrecentó las sospechas en ese sentido. Ante ese escenario, Hu aceptó dar una entrevista exclusiva para desmentir dichas versiones, asegurando que tras ver todas las imágenes de las cámaras de seguridad proporcionadas por la policía, estaba segura de que la versión oficial no tenía fallas. 我想澄清返呢件事，佢係自殺唔係被殺嘅，因為我一路有同警方跟進住嘅，所有 CCTV 我都睇過晒嘅，當時 CCTV 佢神情都係異樣。De hecho, profundizó en los padecimientos de su hija, como las voces que la perseguían y que, según ella misma le confesó, le daban órdenes. Todo sin olvidar mencionar al médico que habría minimizado su padecimiento. 佢淨係同我講有把男人聲叫我咁做，把男人聲同我成日講嘢，搞到我瞓唔到覺，我覺得好辛苦。同醫生講過，醫生話佢只係反叛啫，而唔係情緒有問題。Sin embargo, el punto en el que la mujer más insistió fue en desligar a su hija de las protestas. Al respecto, aseguró que Chang solo ayudó a repartir folletos en junio, pero al mes siguiente, ella misma le habría dicho que no volvería a unirse a las manifestaciones porque habían cambiado de naturaleza. Al comenzar el video, donde su hija se quejaba del accionar de las fuerzas de seguridad, Hu dijo que ese día ella simplemente salió a hacer algunas compras para algunos compañeros,
no a protestar. Además, en vista de ciertas acusaciones en su contra por estar alejada de su hija, contó que aunque el 13 de septiembre ésta no asistió a su fiesta de cumpleaños, 2 días más tarde le escribió para felicitarla y hasta le prometió estudiar mucho. Por último, la mujer instó al público y a los medios de comunicación a dejar de seguir con morbo el caso, lo que únicamente perturbaba su tranquilidad. Pero la polémica en torno a lo ocurrido a Chang volvió a encenderse cuando los amigos de la joven afirmaron que parte de la información de la madre era inexacta. Uno de ellos le dijo a un periódico local que Chang le pidió a sus amigos que compraran una camiseta contra la extradición el 10 de agosto y tras ello les mostró a todos un recibo de lo que había pagado por la prenda. Otro informe del mismo diario indicó que la joven había compartido pasteles con los manifestantes en una estación de metro al día siguiente, aunque la multitud la ignoró, temiendo que pudiera ser una espía de la policía. Luego, según el mismo diario, Chang apareció en otra estación con 2 bolsas de refrigerios para la gente que protestaba. Valga aclarar que a esa altura la privacidad de Hu había sido completamente vulnerada. Ejemplo de ello fue que ya en conocimiento de que no vivían juntas, los internautas no tardaron en señalar que la madre no tenía forma de saber todo lo que hacía su hija. Cuando se hizo público el hecho de que el cuerpo de Chang había sido incinerado el 10 de octubre, la situación empeoró, pues quienes apuntaban contra el gobierno no tardaron en expresar que era extraño que la policía hubiera llevado a cabo solamente una necropsia preliminar. Mientras tanto, Chang se convirtió en una especie de mártir, con su rostro impreso en carteles y volantes, al tiempo que jóvenes exigían justicia en su nombre. Como respuesta, cuentas progubernamentales en redes sociales difundieron afirmaciones sin fundamento, sugiriendo que detrás de las manifestaciones estaban fuerzas extranjeras. Este estado de cosas causó que a principios de octubre los estudiantes del Instituto de Diseño al que la chica asistía exigieran la publicación de las imágenes de las cámaras de seguridad correspondientes al 19 de septiembre. Entonces, cuando las autoridades de la institución se negaron, los estudiantes llevaron a cabo una protesta para hacer mayor presión y que su pedido fuera escuchado. Sin embargo, cuando a mediados de ese mismo mes, la dirección del campus accedió a publicar algunas imágenes parciales, estas no solo no ayudaron a aclarar las dudas sobre el final de Chang, sino que crearon más especulaciones. Para colmo, una vez que los estudiantes exigieron las imágenes completas sin editar en un plazo de 30 minutos y los directivos no cedieron, se desató una ola de acciones vandálicas en las instalaciones. Así las cosas, las autoridades finalmente publicaron los clips restantes de las grabaciones. Las imágenes permitieron establecer que luego de abandonar la estación de metro, Chang volvió al instituto. Allí, tras dejar su bolso en un banco, deambuló descalza y sin rumbo fijo por más de 1 hora. Luego, cuando el reloj marcó las 7 de la noche, salió descalza en dirección a una urbanización cercana. El hecho de que luciera realmente desorientada reforzó la hipótesis de un posible atentado contra ella misma, lo que a su vez hizo que su madre exigiera el fin de las especulaciones al respecto. Los estudiantes, en cambio, tenían una opinión muy distinta. Para ellos, aquel no era todo el material audiovisual disponible, de modo que en breve hubo nuevas revueltas exigiendo la publicación de las imágenes completas. Los incidentes ameritaron la intervención de la policía y en paralelo las grabaciones se difundieron en las redes sociales. Como resultado,
muchos internautas sugirieron que la joven que aparecía en la filmación era una impostora. Incluso hubo quienes indicaron que podría tratarse de una actriz contratada por las autoridades. Tales afirmaciones se basaron en comparaciones con fotos de la adolescente que aún figuraban en sus redes sociales. Todo ello a pesar de que tanto los familiares de Chan como sus amigos y hasta los trabajadores sociales que la habían atendido los meses previos aseguraron que sí era ella. Incluso su abuelo confirmó que era la misma ropa que llevaba su nieta en la mañana del 19 de septiembre. Cuando el jurado del tribunal forense aceptó que la chica en la filmación era Chan, sus familiares asumieron que la persecución pública finalmente terminaría. Sin embargo, los hostigamientos por parte de desconocidos continuaron, en especial contra Hu. Desesperada, la mujer se vio obligada a dar una nueva entrevista en la que expresó que, además de lidiar con la pérdida repentina de su hija, esperaba que cesaran los maltratos hacia ella. Posteriormente, tras someterse a una prueba de ADN exigida por el tribunal forense, el 9 de julio de 2020, los estudios genéticos confirmaron que Hu era la madre de Chan. Al mes siguiente, se inició una nueva investigación policial y forense con el propósito de esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Chan. El objetivo principal de los agentes era determinar si su muerte había sido resultado de un crimen, un autoatentado o un accidente. Para ello, los detectives entrevistaron a numerosos testigos y, apoyados en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la escuela, lograron reconstruir los eventos del día en que la joven desapareció. Dos testimonios fueron cruciales en ese sentido. El primero fue aportado por un graduado de su misma institución, quien declaró que vio a Chan deambulando distraídamente y sin zapatos en la estación alrededor de las 7:20 de la noche. El segundo lo aportó un taxista, quien afirmó que la chica se subió a su auto esa misma noche pidiéndole que la dejara en las cercanías de una construcción muy próxima a otra estación de metro, pero también a un paseo marítimo. Pero una vez que el jurado consideró que era imposible verificar la veracidad de la declaración del taxista, concluyó que el estudiante había sido la última persona en ver a la joven con vida. Así las cosas, lo ocurrido después continuó siendo un gran misterio. En cuanto a la evidencia forense, los especialistas afirmaron que, en vista de la ausencia de lesiones en el cuerpo, existía una clara posibilidad de que Chan se hubiera ahogado. Sin embargo, la causa del fallecimiento no podía confirmarse del todo debido al estado de descomposición del cuerpo. En cambio, sí pudieron asegurar que falleció dentro de las 24 horas posteriores a su desaparición. Por lo demás, salvo las marcas que daban cuenta de que los restos permanecieron un tiempo considerable en el mar, destacaron que el cuerpo estaba relativamente intacto. Asimismo, la ausencia de ADN de otra persona les condujo a descartar una agresión íntima o que la chica hubiera intentado defenderse. Otros expertos, en tanto, plantearon serias dudas sobre estos datos. Sus opiniones se sustentaron de nuevo en el hecho de que Chan sabía nadar, pero también en otra serie de datos no menos llamativos, como que fuese encontrada sin ropa o incluso la posibilidad de que el agua hubiese borrado los restos biológicos de un posible atacante. De cualquier modo, ya era demasiado tarde para llevar a cabo las pruebas necesarias para descartar o no el fallecimiento por inmersión, lo que motivó al jurado a recomendar que, a futuro y en casos similares, se actuara de manera adecuada. El panorama sobre lo ocurrido con la joven
pareció aclararse cuando el doctor que la atendió durante uno de sus internamientos declaró sobre los trastornos mentales de su padre, señalando que Cham tenía una mayor predisposición que la mayoría de los jóvenes a desarrollar una condición de ese tipo. Finalmente, el especialista sugirió que probablemente ella había acudido al mar con la intención de despejar su mente y al experimentar un brote psicótico, perdió la capacidad de coordinar sus movimientos, lo que podría haber llevado a su trágico desenlace. Tras una audiencia de investigación de 12 días, antes de que el jurado comenzara su deliberación, el forense destacó 2 caminos para llegar a una conclusión. Primero, debían considerar si Cham murió en un accidente y, si no, emitir un veredicto abierto. Así las cosas, el 11 de septiembre de 2020, el jurado, conformado por 5 miembros, emitió un veredicto abierto de manera unánime, descartando tanto el crimen como un posible intento de Chan Jin-lam por atentar contra su vida. De esta manera, se cerró un capítulo clave en un caso que durante mucho tiempo fue el centro de atención en un entorno marcado por las tensiones políticas y sociales. Cabe agregar que al momento de la realización del presente programa, finales de marzo de 2025, todo parece indicar que las autoridades aún no han logrado acceder al contenido del celular de la joven. Mientras tanto, aún persisten las voces en desacuerdo con el veredicto oficial. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que se hizo justicia en este trágico y demoledor caso? ¿O por el contrario, consideras que la verdad nunca saldrá a la luz? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.